Entrevista. Estamos con Federico Mastrogiovanni para que nos pueda platicar sobre su obra, una obra que puede resultar descorazonadora para la historia de nuestro país, México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elizabeth? Vamos a presentar el libro Ayotzinapa en nuestras sombras y pues te agradezco mucho por la invitación y por el interés de este libro que se coloca en los, digamos, relatos sobre el caso de Ayotzinapa, 10 años del evento, del 26 de septiembre de 2014. Es un libro que recopila una serie de voces diversas desde ámbitos distintos para generar un razonamiento colectivo sobre lo que considero que ha sido uno de los eventos más importantes y dramáticos, por supuesto, de los últimos años en México y que ha definido una nueva relación, una nueva narración de la desaparición forzada de personas. Bueno, este tema es muy complejo, ¿no? Que se tiene que dividir como un pastel en rebanadas. ¿Cómo decidiste abordarlo y qué es lo que plasmas en tu libro? Porque justamente nos quedamos con el interrogante, ¿qué pasó y por qué no se hizo justicia, no? Justamente esta es las primeras preguntas que uno se hace y se colocan dentro de una dinámica de casi de true crime, ¿no? De misterio por resolver. Lo planteo en varios momentos en el libro, pero creo que justamente estas preguntas necesarias y estas preguntas fundamentales no tienen que ser las únicas y concentrarnos solo en ellas nos desvía de otras preguntas que también son importantes, que son, por ejemplo, ¿cuál es el contexto histórico, geográfico, político en el que se ha dado este evento? ¿Cuáles han sido las condiciones de posibilidad para que todas las fuerzas en campo, casi la mayoría de las cuales fuerzas de seguridad del Estado a sus diferentes niveles, policías municipales de Iguala, de Huitzuco, policías estatales, policías de ejército, han podido, junto con otras fuerzas criminales en campo, han podido generar un operativo tan violento, tan brutal, sin que se pudiera después de 10 años encontrar a la cadena de mando responsable de ese acontecimiento. Entonces hay preguntas que se tienen que hacer que, digamos, quedan escondidas detrás del qué pasó y detrás de dónde están, que son obviamente las grandes preguntas fundamentales. Entonces este intento es un intento de acompañar otras reflexiones, otras preguntas a las preguntas que estamos acostumbrados a hacernos. Y de ahí florecen, según yo, a través de los pensamientos, de las reflexiones de los que participan en este libro como entrevistados, florecen ideas nuevas a veces, ¿no? Y que nos hacen entender cómo ese evento no es un evento aislado, como es un evento que se coloca en una historia muy larga de represión de los movimientos sociales, de los movimientos campesinos, de los movimientos estudiantiles, que resisten a una idea de país que les ha traído pobreza, les ha traído violencia, les ha traído injusticia. Entonces es una larga historia de represión, de contrainsurgencia, en la cual se coloca esta historia de los 43 de Ayotzinapa. Por ejemplo, esto es fundamental para entender dónde estamos colocados. Es fundamental entender cómo es posible que se haya podido operar con tanta crueldad en contra de los estudiantes, cómo ha sido posible tanta organización por parte de todas estas fuerzas en conjunto, porque no fue algo que se les pasó de las manos, como se ha dicho en alguna situación,
se han ejecutado órdenes, se ha llevado a cabo un operativo militar que tiene las características de otros operativos de los años anteriores, tanto que fui a recuperar textos de Carlos Montemayor, escritos en 2007, en 2006, que describían casi a la perfección el operativo del 2014, cuando ya Carlos Montemayor había fallecido. Entonces, no podemos pensar en la extraordinaria noche de Iguala, extraordinaria en sentido literal, o sea, fuera de lo ordinario, sin pensar en realidad a las prácticas que en el mismo estado, en los mismos lugares, se han dado a lo largo de las décadas, incluso en contra de otros estudiantes de Ayotzinapa. O sea que hay un hilo conductor, o sea, este no es un caso aislado, sino que es como el modus operandi, como nuestro Estado funcionando en su peor versión, digamos, ¿no? Sí, de hecho pienso que, y no solo cómo operan estas fuerzas en México, esas son prácticas que se han dado en muchos países, tristemente, y en muchas épocas de la historia reciente. Entonces, no es un primato que tiene México de violencia, sino son prácticas que son coherentes con una ideología también, en contra de la cual estos grupos sociales luchan. Y entonces, como ejemplo de esto, tenemos la represión en toda América Latina, pero también los movimientos sociales en Europa. O sea, no es... digamos, es una lucha, citando a Montemayor casi, es una lucha recurrente que es necesario aplastar y aniquilar para que no se vuelva un ejemplo, para el resto de la sociedad, que dice, efectivamente sí podemos oponernos a un sistema que nos aniquila, que nos aplasta, sí podemos levantar la cabeza, porque mira el ejemplo de estos muchachos, que es lo que hacen. Pero si se aniquila el ejemplo, entonces el resto de la sociedad también va a seguir sumiso y aceptando esta modalidad de sociedad, que es una modalidad rapaz del turbocapitalismo en el que estamos, es una modalidad ultra extractivista. Entonces, aceptar que en los territorios donde vivimos se pueda extraer cualquier tipo de recurso natural, y que además esa destrucción genere riqueza para otros lugares, un saqueo que no está en beneficio de las poblaciones de esos territorios. Entonces sería natural que las poblaciones decidan oponerse, pero si se genera un clima de terror y de violencia, va a ser mucho más difícil oponerse, organizarse, luchar en contra de esa explotación, por ejemplo. Entonces, ese tipo de reflexiones son las que van saliendo de estos encuentros, de estas discusiones en este libro, y es un ejercicio entre los muchos que se pueden hacer. O sea, esta es mi forma de aportar a este tema y de contribuir con pensamiento que no es solo mío. O sea, por esto quise interpelar muchas voces, y muchas no quedaron por espacio, por cuestiones si no, pues iba a publicar una enciclopedia. Pero creo que esto es lo que nos corresponde también, o sea, generar espacios de debate, espacios de discusión, y para que el tema siga siendo presente en nuestras conversaciones y en nuestra acción política, porque es repolitizar el discurso, este intento. Entiendo que hablabas o te preocupaba un poco que se convirtiera en un mito, porque eso no ayuda a generar una conciencia ciudadana, digamos. ¿A qué te refieres con eso? Sí, el mito por sus características simplifica la realidad, fagocita la historia, entonces elimina el contexto, se hace atemporal y reduce las dimensiones normalmente a dos, bueno y malo. Entonces el mito sirve de esta manera. Cuando yo hablo de mitificación aquí, estoy hablando de las versiones de los hechos que reducen, simplifican. Entonces, por supuesto que la más
conocida mitificación en este caso es la versión del Estado que conocemos como la verdad histórica de la famosa rueda de prensa de Jesús Murillo Caram, el ex fiscal, bueno, el ex... ¿cómo era el cargo antes de fiscal? Procurador, perdóname, Procurador General de la República. Pero también hay una mitificación en positivo que reduce la complejidad por parte de cierta progresía paternalista de los muchachos, ¿no? Entonces, describirlos como exclusivamente como inocentes estudiantes que querían estudiar para una vida mejor, eso despolitiza su lucha. Entonces, elimina la agencia que tienen y la fuerza también, porque son estudiantes, sí, que quieren estudiar para volver a sus comunidades, sí, campesinos, pobres, sí, pero también son luchadores sociales, también son rebeldes, también están organizados, también son capaces de forcejear desde su organización política ciertas estructuras sociales, incluso llegando a actos violentos, porque la lucha lo requiere. Entonces, si yo despolitizo la lucha de los normalistas, les estoy quitando dimensiones que son las que me explican cuál es su lugar, cuál es su visión del mundo, que es una visión también revolucionaria. Entonces, yo no puedo, como periodista, pensando que estoy haciendo el bien, reducir las dimensiones de la lucha de los normales, de la lucha de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, porque no estoy haciendo un favor a nadie, estoy eliminando dimensiones que están presentes y son las que justifican toda esa violencia en contra de ellos, toda esa hazaña, toda esa crueldad, porque por el otro lado son vistos como amenazas para esta versión del Estado. Ahora, creo que se tienen que recuperar las dimensiones y desmitificar para volver a dar complejidad, que es la que nos ayuda a entender. Excelente. O sea, básicamente es no eliminar esta lucha, porque justamente los luchadores sociales son los que tienen más riesgo de morir en este país, ¿no? O sea, están los luchadores ambientales, los luchadores sociales, y este es un caso, ¿no? Entonces nos quedamos con esto, no eliminar esta parte muy importante que es la lucha que significó para este grupo de personas que todavía no se sabe qué pasó. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias a ti y pues espero que les guste este trabajo. Muchas gracias.